Hola, buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos. No los puedo acompañar presencialmente en esta ocasión, pero sin embargo tenemos las nuevas tecnologías que nos ayudan mucho a establecer puentes de comunicación, pues de manera virtual. Eh, Hoy es nuestra segunda sesión de trabajo. Hemos comenzado todo el proyecto de lectura académica hace un mes. Y en el día de hoy nos centraremos esencialmente en lo que han trabajado con los tutores de lenguaje eh, en las dos primeras sesiones, aspecto que está relacionado como aparece acá en el título de nuestra sesión de trabajo, en búsqueda del texto para trabajar en cada área. Eh, la idea en el día de hoy es que ustedes puedan discutir con sus tutores alrededor de algunos de los obstáculos que han tenido y si no de los obstáculos también de los avances que han tenido para definir el tipo de texto sobre el que se quieren concentrar en su plan, en su proyecto de lectura académica. Mm, yo les propongo que para el día de hoy nos centremos de nuevo en unos aspectos generales y otros específicos que están orientados esencialmente a que tengamos un mayor o un mejor nivel de criterios para selección de ese texto. Quisiera recordar que la intención central de todo el programa, como lo ha solicitado la señora rectora, como lo ha solicitado Jenny y también como lo ha solicitado Marta Salgado, es que en las áreas se desarrollen estrategias de enseñanza de la comprensión textual. En esa medida entremos en camino. Lo primero que les quería proponer es que definamos qué es lo que estamos buscando y en esa medida que tengamos en cuenta las tres funciones que hemos propuesto para la lectura en todas las áreas. Como lo pueden apreciar en este esquema, hablamos de que en el colegio en principio hay tres grandes funciones que cumple la lectura. La primera está relacionada con construir la subjetividad, es decir, se lee para formarse como ciudadano y como persona esencialmente, es decir, como sujeto. En ello estamos trabajando, y están trabajando los docentes de lenguaje, eh, y allí esencialmente están leyendo libros de literatura durante todo el año escolar. Este aspecto es clave y digamos, en ello hemos estado centrados todo el sistema escolar. Los planes de lectura en general tienden a valorar la lectura literaria en el plano de ayudar a que los estudiantes entiendan problemas propios de la vida, de la realidad, de ser humanos, de estar en sociedad a través de la literatura. No se habla tanto de los otros dos aspectos en los que tiene que ver la lectura y en ello, por eso me ha parecido tan interesante lo que estamos haciendo. Los otros dos grandes propósitos de la lectura son adquirir conocimientos y ejercer la ciudadanía. Este de adquirir conocimientos es lo que estamos haciendo, es decir, el programa de lectura académica, que es la lectura relacionada con las materias del currículo. Y desde luego también necesitamos desarrollar competencias de lectura para aprender a ejercer la ciudadanía, es decir, para hacer uso de los diversos canales, medios, textos que nos permiten reclamar, proponer, informar en todo lo relacionado con lo que la Constitución, las leyes, el PEI del colegio y desde luego nuestro sentido ético que hemos heredado de los griegos, que también hemos heredado de las comunidades indígenas, es decir,
en ello cada vez somos más inclusivos y más abiertos, que hay un conjunto de leyes, de normas que nos permiten convivir para lograr ser ciudadanos. Estas tres son las categorías en las que esencialmente se dirige la enseñanza de la lectura en el colegio. Y estamos acá centrados en la de la adquisición de conocimientos. Bien, por eso fue que definimos o estamos en el proceso de definición de cuáles son los tipos de texto más convenientes para trabajar y ya los docentes de lenguaje, sus tutores, han presentado algunas propuestas. Hablamos a veces no tanto como de tipo de textos, como de discursos sociales en los cuales los textos se organizan para su comprensión y para su escritura. Pues ahorita han estado ustedes concentrados en mirar los textos descriptivos, los narrativos, los expositivos explicativos, los argumentativos, los instructivos, a través de ejemplos específicos, es decir, que necesitamos escoger de algún tipo de estos textos para que podamos trabajar en el aula. No nos hemos enfocado, por ejemplo, en esto de los textos escolares, porque entre otras el texto escolar no es un tipo de texto, es un tipo de texto mixto, es decir, que tiene dentro de sí mucho tipo de tramas. Los textos escolares incluyen ejercicios, lecturas, actividades, instrucciones a los docentes, etc. Entonces, por eso no nos hemos centrado en estos. Pero parece claro, y yo creo que hacia allá están definiéndolo con sus tutores, que, por ejemplo, es esencial aprender a leer el artículo de una revista, vamos a proponer como National Geographic, o en sociales, un tipo de texto como las columnas editoriales en los periódicos, en los cuales los expertos dan opiniones públicas y hoy las columnas son interactivas, los lectores podemos dar puntos de vista a favor, en contra, agregando información que son esencial de ser trabajados. Eh, Insistimos en que estos textos, bueno, acá hay una enumeración, los tutores les han presentado otros, son es fundamental que sean comprendidos, que sean trabajados mediante estrategias de mediación y con una planeación previa, curricular previa y didáctica que permita que los estudiantes desarrollen competencias específicas para trabajar estos textos. Se preguntarán ustedes también por qué. Bueno, son varias las razones. Una, como decíamos, es porque estos textos son los que organizan los saberes epistémicos de las áreas. En esa medida, pues, si las áreas se organizan y exponen eh, sus saberes a través de estos textos, por eso nos toca aprenderlos. Pero también por un segundo aspecto que tiene que ver con que los estudiantes tendrán o tienen ya que aprender a escribir estos textos. Entonces, en esa medida no los podrán escribir de manera competente, clara, coherente para ser leídos si no aprenden a leerlos bien. Es decir, la lectura es un paso previo para desarrollar competencias de escritura y la escritura está dada en todas las áreas. Bien, pasemos entonces a mirar qué es lo que está pasando en las áreas que requerimos que mejoren los estudiantes y es esencialmente que hay problemas de comprensión textual. Estos problemas de comprensión textual tienen que ver con que la lectura es un diálogo con el texto. Acá lo podemos apreciar. Lo decíamos en la primera sesión de encuentro. ¿Estaremos como maestros, es la pregunta, enseñando a leer bien para que se logre este objetivo? Es decir,
que los estudiantes aprendan a leer textos de sus áreas, es decir, somos buenos mediadores, o si no, es decir, mediamos bien, tenemos formación para mediar y establecer que nuestros estudiantes lean, aportando sus saberes previos, dialogando con los textos, oponiéndose a lo que digan ellos o ampliando otra información de lo que expresen. Hemos señalado de manera insistente que las pruebas saber, para decir un caso emblemático que siempre se cita, pero pues todos lo sabemos en nuestros salones, conociendo a nuestros estudiantes, muchos de ellos no entienden bien los textos, es decir, no está pasando esto, no hay construcción de significado, es decir, se están leyendo los textos de una manera reproductiva, repetitiva, es decir, para darle cuenta al profesor de lo que dice el texto, pero no hay comprensión. Y esas condiciones de comprensión serán las que estudiaremos en las próximas sesiones a través de las habilidades de lectura, que ya ahorita al final de estas sesiones pondremos brevemente cuáles son. Pero en todo ello implica que, insistimos, que un estudiante tendrá problemas de comprensión, no porque sea tonto, o no tenga neurológicamente o un conjunto de componentes que le impidan leer el texto, sino porque los estudiantes son lectores heterónomos, es decir, dependen del maestro para la comprensión de los textos. Entonces, en esa medida, insistimos, enseñar a leer los textos es aprender a mediar cómo trabajar esos textos en las aulas. Lo que buscamos finalmente, pues, es que haya un fructífero encuentro entre los lectores y los textos, eh, para que a partir de ahí, pues, surjan posibilidades eh, de interés en la lectura, que la lectura no se reduzca a una habilidad eh, netamente de trabajar el texto escolar o textos simples, textos sencillos, sino que haya la posibilidad de construir un hábito lector en todas las áreas que facilite que los estudiantes pidan en la biblioteca escolar con sus padres, vayan a librerías o que ellos mismos se interesen por ir adquiriendo valoración de la lectura no como un acto de nerdo o de los gurús o de los sabios o de los expertos, sino como una competencia natural en una sociedad como la que vivimos hoy, donde la cantidad de conocimientos que circulan, tanto impresos como digitales, son muchísimos. Esa es la síntesis de lo que buscamos, es que los estudiantes, por decirlo en términos sencillos, se enamoren, entren, trabajen, se apropien de los textos, los recomienden, vean que leer es importante para su formación y que leer les permite tener mejor participación en el mundo académico, en el mundo laboral, etc. Centrémonos entonces ahora a mirar qué es un texto, porque siempre estamos en la discusión de si qué es un texto, qué no es un texto. Miremos esta definición, perdón, la amplío. Los textos o el texto, un texto es una unidad de comunicación completa, oral o escrita. Habría que agregar ahí también digital, audiovisual, o sea, uno también lee una película, uno lee imágenes. El texto es una unidad de comunicación completa, oral, escrita o digital con un significado global visible. Pongamos atención a algunos términos como este de global, porque eso es lo que define lo que es un texto, es decir, ya lo miramos, que tenga coherencia global. Los textos pueden ser cortos o largos, un texto puede ser desde una conversación telefónica hasta una novela,
y agregaríamos acá un chat de WhatsApp completo alrededor de lo que ha sucedido en el día con la pareja, o con los hijos, etcétera, es un texto. Los textos tienen 4 características que expondremos en la próxima sesión en detalle. Apenas hoy vamos a enumerar conceptos generales para tener criterios de selección del texto que en este momento están escogiendo, que son la coherencia global, la cohesión local y lineal. Los textos deben tener una intención o un propósito y deben ser pensados en relación con destinatarios específicos. Los textos se clasifican en secuenciales y no secuenciales. En la primera sesión lo vimos de manera general, yo creo que eso lo han discutido con sus tutores. Entonces, me gustaría es un poco como centrarnos, que nos centráramos en mirar para hacer la selección del texto en las áreas. Yo haría la solicitud de que el texto tuviera una mayor complejidad. Sin embargo, ello no excluye que, por ejemplo, si uno de los objetivos del plan de lectura es trabajar un cómic o una historieta completa, bueno, esta es un cómic corto de Calvin, como lo pueden apreciar, podríamos decir que incluso en este texto, con un número determinado de viñetas, se puede hacer un trabajo de comprensión de lectura. Yo lo que diría es que este tipo de textos ya los estudiantes extraclase ya los están leyendo. Porque, por ejemplo, los cómics hacen parte nuevamente hoy de los hábitos de lectura de los estudiantes, circulan mucho eh, a través de Facebook, de las redes sociales, y yo diría, bien, este texto es muy interesante de trabajar, sin embargo, pienso, y eso es no un prejuicio, sino un punto de vista particular, que muchos de los estudiantes ya son competentes para trabajar cómics. Pero, o sea, para entender los cómics, pero si usted como docente considera que un cómic le puede servir para fortalecer un contenido, un tema de sus áreas, no vacilaría en que lo hiciera. Hay otros textos que trabajamos de modo continuo, pero muchas veces damos o suponemos que ya los manejan los estudiantes como estos textos discontinuos. En este caso esto es muy sencillo, esto es como para los niños más pequeños. Y sin embargo, yo he hecho pruebas de lectura con niños pequeños trabajando con las cartas de precios de los restaurantes y muchas veces no hay una comprensión global de los textos. Es probable que si yo preguntara a los niños cuál es el almuerzo o la comida más barata con unos conocimientos en aritmética básica, pues podrían decir, sí, aquí está, el caldo de costilla es el más barato porque los otros valen 2.000, 5.000, 3.000 pesos más. Pero si preguntara, por ejemplo, para hacer lectura inferencial, ¿cuál es el texto, cuál es la comida que tiene carnes blancas y no carnes rojas que pueden ser dañinas o producir cáncer o etcétera? No es tan fácil que los niños identifiquen cuáles son los que tienen carnes blancas. Eh, Ello nos daría idea de que podríamos trabajar también cartas de precios en el área de matemáticas, por ejemplo, o unido con alguna competencia en el área de ciencias naturales para establecer y mirar si las cartas de los restaurantes proponen comida sana, si la comida es muy cara, si es más económica, si abusan de algún tipo de alimento, etc. Entonces,
Aunque yo considero que es un texto sencillo, si un docente en el área de matemáticas o en el área de ciencias considera que es clave, digamos, organizar su enseñanza, yo no tendría, pues en principio, pues diría está muy bien, siempre y cuando organicemos un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura en clase. Estamos hablando además de nuevos textos que también requieren ser comprendidos, eh, como los textos en Internet, los textos digitales. Eh, este es un texto que hizo una alumna mía de la Universidad de Santo Tomás. Es un texto cuya superestructura es un post en Facebook, eh, pero observen que ella ha aprovechado un GIF eh, que implica tener saberes previos de diverso nivel para comprender el texto, es decir, para agregar el 50% del que hemos hablado y comprenderlo. Dice Margarita, cuando mis alumnos me piden que los ponga a leer a Coelho, punto suspensivo, puntos suspensivos, aparece esta risa loca tan característica del gran actor estadounidense Jack Nicholson. Eh, Evidentemente, pues acá hay una forma de, digamos, hay una lectura crítica y hay un punto de vista crítico sobre, Margarita es profesora de colegio, eh, y seguramente los estudiantes le están diciendo que no quieren leer clásicos o no quieren leer libros demasiado complejos, sino que quieren leer libros de Coelho y, por ejemplo, Inferencia. Está claro que a Margarita no le gustan las lecturas de Paulo Coelho. La comprensión de estos textos también se puede hacer a través de Internet, a través de las redes sociales, e incluso estamos viendo nuevas plataformas y nuevos tipos de texto, los memes. eh, pero necesitamos aprender a comprender todos estos textos porque seguramente en un momento determinado, si por ejemplo estamos trabajando la ironía, como un componente de la argumentación, no sobrará que nuestros estudiantes aprendan a hacer un GIF y ponerlo en un post en Internet, en la red social, perdón, en Facebook. Yo en estos días he puesto un trino para celebrar el triunfo de Nairo Quintana, y ello supone una comprensión de cómo funciona Twitter, que yo considero que es una red clave para trabajar con los estudiantes, sobre todo en bachillerato, y también yo creo que en los grados superiores en primaria, pero ello implica saber comprender el funcionamiento de Twitter. Esto es un retrino o un retweet, como se llama, en donde eh, Nairo Quintana, eh, en un trino previo, agradece a Dios contar con su equipo y con el apoyo de la afición. Incluye una palabra en catalán, gracias, vuelta a Cataluña, numeral, esto, pues, son todo, esto implica comprensión, como lo hemos hablado. Sueño amarillo, es factible que ya los estudiantes que hayan utilizado Twitter lo comprendan, aunque no estoy seguro que los estudiantes utilicen esta red social de manera tan frecuente como Facebook. Y está mi agradecimiento directo a él, pues porque pues, adoro el ciclismo, yo adoro los deportes y considero obvio, teniendo la oportunidad de las redes sociales, agradecerle de manera personal ese gozo. Gracias, Nairo, por esta felicidad, bravo, por el autocontrol, el trabajo en equipo, que fue, es decir, con un competidor a 8 segundos, y Nairo logró y su equipo controlar a Contador y a los competidores y ganar la Vuelta a Cataluña, que es paso previo al Tour de Francia. Y de ahí pues el entusiasmo, porque Nairo el año pasado quedó segundo y este año deseamos que sea campeón del Tour de France. Quisiera hacer una pausa para que podamos
hacer la grabación y luego nuevamente en una segunda parte cerrar nuestra sesión del día de hoy.